Hola, ¿cómo están? Estamos de nuevo aquí con un tema de literatura. En esta ocasión para terminar ya con respecto al cuento urbano. Les recuerdo que en la primera ocasión nosotros hemos ubicado en qué momento se ha dado el cuento urbano en el Perú, además del concepto y características que debemos de conocer. Después hemos tratado sobre ciertos autores, por ejemplo, Julio Ramón Ribeiro, y el segundo ha sido Enrique Conrad Martin. Los dos, por supuesto, nos han presentado los ambientes urbanos clásicos de esa Lima que se estaba viendo a partir de 1940 en adelante. Pues bien, de luego de ese recorrido, vamos a empezar a hablar un poco sobre la temática de hoy. Como nosotros recordamos, hemos hablado sobre Julio Ramón Ribeiro, el máximo exponente de la generación del 50 y además uno de los autores que ha retratado con mejor descripción y temáticas la realidad que se vivía por esos entonces. Las características también hay que recordarlas un poco, como por ejemplo la linealidad en el relato urbano. Esto que quiere decir, quiere decir que la historia empieza desde un presente que se puede percibir en los textos y que avanza hasta un futuro, hasta terminar la historia. Lo que no sucede en otros relatos que, por ejemplo, se ubican en el año 2000, por decir un ejemplo, y vuelven al año, por ejemplo, 1990 y empiezan a contar la historia, ¿no? Entonces, eso no sería un relato lineal, sino circular. En este caso, nosotros tenemos que Julio Ramón nos ubica en un tiempo y avanza en el tiempo hasta terminar con la historia, como hemos podido observar nosotros en sus cuentos como el doblaje, en Tristes Querellas de la Vieja Quinta y también en Los Gallinazos sin Pluma. Por otro lado, también hemos podido ver pues que en sus ejes temáticos encontramos personajes frustrados, fracasados, personajes llenos de angustia, en fin. Además que estos personajes son de clase media y baja, como hemos podido observar por ejemplo en Tristes Querellas de la Vieja Quinta. Nosotros tenemos unos personajes que se podría decir que están dentro de esa clase baja, baja porque viven en la pobreza, viven en un lugar arrinconado donde solamente tienen para comer y disfrutar los últimos días. En el caso de Memo con la jubilación y en el caso de Pancha, la Zamba, con los seguramente donativos de sus hijos, de su hijo, ¿no? Que le enviaba desde Venezuela. Por otro lado tenemos la descripción de la psicología de los personajes que se puede ver, por ejemplo, en doblaje que nosotros hemos leído, donde el personaje pues al inicio era una persona incrédula, es decir, que no creía en cuestiones de tarot, adivinación, y en fin, hasta que pasa a creer ese tipo de cosas y viaja de Londres hasta Australia para buscar a su doble, ¿no? Pasa entonces de no creer tanto en ese tipo de cosas hasta creer en ese tipo de eventos. Por otro lado también tenemos, como hemos leído en Tristes Querellas de la Vieja Quinta, a estos dos personajes como Memo y Francisca, que siempre van a estar peleando y nos van a manifestar justamente cuál es su comportamiento o personalidad a través de ese tipo de peleas o a través de las relaciones que ellos dos mantienen como vecinos. No solamente estos cuentos, sino también lo podemos observar en Alienación, que es otro cuento donde este personaje principal va a cambiar de psicología, va a tratar de cambiar de ambiente, ¿no? A través de
un reconocimiento que él está buscando. Él es una persona morena y quiere ser blanca de todas maneras con los amigos que pueda conseguir o quizá con la inclusión que pueda también conseguir por parte de las personas blanquitas, ¿no? Al final él también cambia del color del cabello rubio para que se pueda incluir dentro de ese grupo y no lo va a lograr. Por otro lado, la dicotomía tiene que ver con el hecho de presentar dos opuestos que están justamente en la narrativa de Julio Ramón Ribeiro. Es decir, por un lado los seres de la oficialidad, o los personajes de la oficialidad, y por otro lado los personajes de la marginalidad. ¿Cómo debo de entender esto? La oficialidad está vista pues como esa clase alta en el cual el Estado solamente se da cuenta de ellos, y por otro lado tenemos esa marginalidad de los pobres que el Estado no se da cuenta de ellos o no trata de ellos o no los tiene en cuenta. Entonces unos viven con la ley, no siendo reconocidos por el Estado, y otros viven al margen de la ley y no son reconocidos por el Estado, por tanto no son ayudados por el Estado. Y ahí justamente esos personajes que nos describe Ribeiro y nos hace ver a lo largo de su obra, que están al margen de toda ayuda del Estado y que sufren de pobreza, sufren de eh, discriminación, ¿no? En fin. Bien, hablando un poco sobre los gallinazos sin pluma, ustedes van a tener la posibilidad de analizar desde el título justamente. ¿Por qué los gallinazos sin pluma? ¿Por qué decir los gallinazos sin pluma? Pues la imagen que nos presenta y estamos viendo acá nos dice mucho justamente acerca de ese título. ¿Qué es un gallinazo? Un gallinazo es un ave que busca entre la basura, que busca carroña, carne muerta. Y en este sentido, estos dos personajes, Efraín y Enrique, se comportan como esos gallinazos, pero no tienen plumas, porque son seres humanos, ¿sí? Al decirles gallinazos es porque ellos buscan también la basura al mismo estilo de estas aves. Por eso es que se les llama gallinazos. Y sin plumas porque por supuesto, como son seres humanos, no tienen plumas, ¿no? Y esto es una metáfora, ¿no? Esta es una simbolización de cómo es que nosotros vemos a estos dos personajes, tanto Efraín como Enrique. Pues bien, el cuento empieza de la siguiente manera. A las 6 de la mañana, la ciudad se levanta de puntillas y comienza a dar sus primeros pasos. Una fina niebla disuelve el perfil de los objetos y crea como una atmósfera encantada. Las personas que recorren la ciudad a esta hora parece que están hechas de otra sustancia, que pertenecen a un orden de vida fantasmal. Las beatas se arrastran penosamente hasta desaparecer en los pórticos de las iglesias. Los noctámbulos, macerados por la noche, regresan a sus casas envueltos en sus bufandas y en su melancolía. Los basureros inician por la avenida Pardo su paseo siniestro, armados de escobas y de carretas. A esta hora se ve también obreros caminando hacia el tranvía, policías bostezando contra los árboles, canellitas morados de frío, sirvientas sacando los cubos de basura. A esta hora, por último, como una especie de misteriosa consigna, aparecen los gallinazos sin pluma. Como se pueden dar cuenta hasta acá, nosotros ya tenemos una atmósfera en el cuento, que es de mañana, que ya está clareando en el día, ¿no? Y que toda la ciudad empieza a vivir o revivir como quieran percibirlo. Bien, vamos a recordar un poco sobre el resumen de la historia. Como ustedes saben, un corralón Efraín y Enrique, niños huérfanos, están obligados por su abuelo Don Santos a levantarse muy temprano,
a fin de recolectar basura selecta para alimentar al cerdo pascual. Tienen que siempre anticiparse a los camiones de basura como también a las irritadas sirvientas en el hogar. El abuelo se preocupa más por el cerdo que por sus nietos. Ve en el marrano su progreso económico, ya que tiene la intención de venderlo. Frecuentemente, los niños suelen ir hasta el acantilado, donde encuentran grandes banquetes de desperdicio. Ahí se encuentran los perros y los gallinazos. En una de esas expediciones, Efraín se corta el pie, lo que le impedirá realizar su labor. Solo Enrique realizará el trabajo de ambos acompañado de Pedro, un perro escuálido a quien adopta como su mascota, y que encuentra en una de esas búsquedas de comida. Una mañana Enrique decide dejar a Pedro en compañía de su hermano. Ante la voracidad del cerdo y la tardanza de Enrique, don Santos mata al perro y lo arroja al chiquero para saciar el hambre del cerdo. Al regresar Enrique, con los cubos repletos de comida, se da cuenta de lo sucedido. Indignado, golpea al abuelo en el rostro con una vara. El viejo, que tiene una pierna de palo, al retroceder, pierde estabilidad y cae en el chiquero sin posibilidad de salir. Los hermanos huyen del corralón mientras que a lo lejos oyen pedir auxilio al abuelo, quien combate con el cerdo sin esperanzas de escapar. Y por supuesto, esta historia tiene un final abierto, porque hasta ahí nosotros nos enteramos que el abuelo está en plena lucha con el cerdo. Pues bien, una vez que hemos recordado la historia, ahora sí podemos analizarla. Primero hay que decir que la narración, como se les he mencionado, es una narración lineal que tiene un narrador omnisciente. ¿Qué quiere decir eso? Que el narrador lo sabe todo, sabe los pensamientos de los personajes, sabe cómo se siente, qué es lo que va a decir, ¿no? Cómo va a actuar en el futuro, qué es lo que hizo en el pasado, en fin, lo sabe todo. A eso se llama narrador omnisciente. El tema de la explotación es evidente, ¿no? El abuelo explota de manera extrema a sus pobres nietos con el afán únicamente de engordar al cerdo pascual. Entonces acá tenemos en este círculo a los personajes, ¿no? Enrique, Efraín. Efraín, recordemos, es aquel que se había cortado pues el pie con un vidrio y que no podía caminar. Enrique posteriormente va a sufrir un cuadro de tos, ¿no? De gripe que no lo va a dejar ir por sus quehaceres diarios. Don Santos, el anciano, que obliga justamente a sus dos nietos a trabajar. Pascual, el cerdo que hay que engordar. Y Pedro es el perro que encuentra justamente Enrique en su travesía y lo trae para que sirva de compañía justamente a su hermano Efraín. He aquí una escena donde justamente Enrique pregunta, ¿no? ¿Dónde está Pedro? Su mirada descendió al chiquero. Pascual devoraba algo en medio del lodo. Aún quedaban las piernas y el rabo del perro. ¿Qué estaba haciendo ahí Pascual? Se estaba devorando justamente al perro. ¡No! Gritó Enrique tapándose los ojos. ¡No, no! Y a través de las lágrimas buscó la mirada del abuelo, ¿no? Evidentemente acá nosotros tenemos ya cómo es que se representa o se describe esa crudeza con la cual viven los personajes. Y ahora pasemos a la simbolización. ¿Qué simboliza el cerdo pascual desde el punto de vista del abuelo? Pues un progreso, por eso lo alimenta, para tener una ganancia económica. Y justamente este cerdo es la esperanza de progreso que va a
tener el abuelo, ¿no? Para salir de la pobreza o para poder de alguna manera progresar económicamente. Sin embargo, también nosotros observamos que los dos nietos se sacrifican por ese progreso. Son explotados por alguien para que se llegue a ese progreso. En este caso entonces la urbe, es decir, la ciudad, sacrifica y oprime a los marginales, ¿no? Hay una ciudad que se presenta donde los niños pobres son oprimidos, son presionados a trabajar y explotados a trabajar por alguien que los manda, ¿no? Que sería como el jefe que los va a explotar siempre. Ahora, nosotros vivimos justamente un ambiente de ese estilo, ¿no? Un ambiente donde hay una persona que se enriquece más y que otros son los explotados constantemente. Y diríamos nosotros también que esos pobres, ¿no? Son los peruanos que todos los días busquen cómo sobrevivir a pesar de esa explotación y que al final van a terminar quizá rebelándose contra esa explotación y van a causar esta especie de rebeldía que nosotros también estamos viendo en el cuento. Entonces, este cuento lo podemos ver como una simbología de lo que nos está pasando actualmente, que es que hay, por un lado, seres explotados y por otro lado hay seres explotadores que lo único que quieren es enriquecerse cada día más y más, ¿no? No hace falta todavía ser pobres como ellos, sino que nosotros en nuestra condición en la que vivimos actualmente también nos podemos dar cuenta que nosotros vivimos al margen de todo lo que sucede en nuestro país. No somos tomados en cuenta por el Estado y morimos de hambre, morimos porque no nos han atendido en el hospital, ¿no? Y morimos por muchas otras causas que finalmente no son escuchadas a veces por el Estado, ¿no? O por las autoridades de forma general. Esa es una realidad entonces que Julio Ramón Ribeiro nos va a presentar en sus cuentos y justamente Los gallinazos sin pluma es uno de los cuentos más representativos que nos hacen ver justamente la realidad en la que nosotros siempre hemos estado ya desde hace mucho tiempo y al parecer no ha cambiado hasta ahora. Pues bien, espero que te haya gustado el análisis. Recuerda que este análisis se va a reforzar todavía en la clase que tenemos ya establecida y será entonces hasta una próxima clase. Muchas gracias.